11 de la mañana, 35 minutos. Bueno, Euge, hubo datos del desempleo que son importantes para ampliar en cuestión de segundos con nuestro próximo invitado. Dale. Sí, así es. La desocupación en el segundo trimestre del año llegó al 7,6%. Sí. Es apenitas por debajo, está apenitas por debajo del primer trimestre, pero en realidad hay que compararlo interanual. Con el segundo trimestre del 2023, en donde fue del 6,2%, un aumento del 1,4%. Bien, ¿y qué pasa con el desempleo? Y sobre todo, ¿cómo buscar empleo también? Matías Guidini es CEO de Guidini Consultora. Sobre este tema vamos a hablar con él. Matías, ¿qué tal? Ramón Indardi y Eugenia Mucho te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, primero dame tu impresión de este número, del alza en el desempleo, y después nos vamos a ir metiendo en cómo hacer para conseguir o buscar ese empleo. Bueno, como decían recién, en realidad, contra el trimestre anterior, 7,6 es un poquito abajo, casi igual, 7,7, casi un punto más, 6,2 contra el segundo trimestre del año pasado. Digamos, la desocupación se ha desacelerado en este segundo trimestre. Sí. Eso también uno lo ve con los datos del Ministerio de Capital Humano, donde los trabajadores registrados privados que en el primer trimestre habían perdido 90.000 puestos de trabajo, bajaron a 40.000 en el segundo, eso te da más o menos 130. Y son números que siguen siendo bajos en respecto a valores históricos de desocupación. Hay que recordar que, no sé, en la época de Menem se llegó casi al 14-15%, 21 en el 2001, o sea, es un aumento, pero aún en valores bajos. El mercado laboral hoy está frío, está estructuralmente debilitado, y también hay que recordar que este dato es solamente del mercado formal, ¿no? Que es lo que mide el INDEC, y claro, todos sabemos que en Argentina hay por lo menos un trabajador, ¿no? Un trabajador en negro o más por cada trabajador registrado, con lo cual esto es una parte de la foto del mercado laboral que es mucho más amplia. Matías, ¿cómo estás? Eugenia Musso te saluda. Bien. ¿Cómo andás? Leía el otro día un dato de alguien de la CTA, de Luis Campos, que hablaba sobre el crecimiento de la tasa de actividad, que es un punto también, no era tampoco demasiado, pero que esto indicaba que hay personas que entran en la población económicamente activa, pero que después no encuentran en el mercado empleo. Un poco se contradice con lo que viene a decir el gobierno, que flexibilizando las condiciones laborales, las empresas van a poder despedir de forma más laxa y las personas van a poder conseguir mayor trabajo porque hay más oferta de empleo. ¿Vos cómo lo ves esto? Bueno, hay varias cosas ahí, ¿no? O sea, la medición que hace el INDEC de la PEA es técnicamente algo compleja porque son, digamos, varios aspectos que hay que tener en cuenta de los monotributistas sociales y demás, con lo cual uno tiene que mirar tendencias y no tanto los números en sí de cada periodo. Te podría decir que los ocupados demandantes, también medido por el INDEC, que gente que está con trabajo pero puede tener más tiempo para trabajar, está casi en el 15%, claro, o que el desempleo joven de 14 a 29 está casi en 12-14%. Lo otro tiene que ver más con la reforma laboral que impuso este gobierno, que bueno, tenía un alcance, se achicó, reducido luego de la aprobación de la ley base. Obviamente que esta reforma no es suficiente para generar nuevo empleo. Yo diría que también es cierto que es necesaria, porque hace 25 años casi del gobierno de Menem que ningún gobierno, y hubo de diferentes ideologías bien distintas, realmente se encaró este tema. Ahora, si no hay una reactivación económica importante, no hay reforma laboral que alcance cuando las empresas hoy, en su mayoría, excepto algunos sectores, están muy apretadas. Con lo cual hay un punto ahí de, bueno, tienen que cambiar otras cosas para que el mercado laboral empiece a reactivar, y estas medidas que están en la ley base también son muy básicas, ¿no? O sea, obviamente que acá falta un debate mucho más amplio, mucho más plural, mucho más extenso para realmente revisar todo el mercado del trabajo. Se arrancó por esto, es algo, faltan otras cuestiones, era necesario, para mí todavía no es suficiente. Claro. Y en materia de búsqueda de empleo, ¿vos qué recomendás o cómo es ese camino
en este momento en el que, bueno, hoy, como decís, hay un desempleo que no es alarmante, pero que obviamente puede seguir creciendo? Bueno, obviamente que es un partido difícil, es el que tenerlo presente, es decir, si salgo a buscar trabajo, ¿con qué me va a encontrar? No va a ser fácil. Digo esto porque a veces el desánimo, el desaliento, uno tiene que saber que el contexto no ayuda. Claro. Después, elegir algunas industrias que están activas hoy en Argentina, que son pocas, que son, diría yo, la agroindustria, la minería, la energía y el petróleo, algunas empresas de tecnología, las primeras que te mencioné, la mayoría de ellas con posiciones que están fuera de la provincia de Buenos Aires, claro. a veces no sé, o está dispuesto a trasladarse. Entonces, entender qué sectores uno puede encontrar más oportunidad para aumentar las chances. Claro. Después recordar que hoy en día hay profesiones que están más demandadas. Si uno tiene que salir hoy a capacitarse o a estudiar, saber que, bueno, los perfiles técnicos que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, son los que tienen mejores oportunidades. No siempre pues estamos hablando de una carrera de grado, puede ser una tecnicatura, puede ser algún curso. Si uno estudia o por ese lado y apunta a esos sectores, va a tener mejores chances de aumentar sus posibilidades de encontrar trabajo. Bien, Matías, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, saludos. Por favor, un abrazo grande. Era Matías Guidini, CEO de Guidini Consultora.